Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Para nosotros siempre un gusto llevarles a ustedes lo acontecido esta semana en el primer poder de la República. Estos son nuestros titulares. Oposición afirma que gobierno se lava las manos en lucha contra el narco y crimen organizado. Contraloría ordena finalizar 7 contratos con el SINAR y aprueban informes sobre atrasos en ampliación de la autopista Florencio del Castillo. Vamos de inmediato a las informaciones. Durante audiencia, legisladores piden explicaciones a gerente de infraestructura de la Caja sobre nueva construcción de hospital a Cartago. Los diputados de la Comisión Especial de Cartago pidieron explicaciones a la gerente de infraestructura de la Caja Costarricense del Seguro Social, María de los Ángeles Gutiérrez, sobre el atraso que ha sufrido la construcción del nuevo hospital de Cartago. Legisladores de varias fracciones refutaron a la jerarca que al día de hoy no existe absolutamente ningún criterio técnico que indique que no se puede construir la infraestructura en el terreno en el Huarco de Cartago. El diputado Alejandro Pacheco de la Unidad Social Cristiana preguntó si existe un estudio técnico del terreno del Tecnológico de Costa Rica ante la noticia que dio el Ejecutivo en días pasados. Y si hay algún estudio técnico para ver ya si esos terrenos son aptos para hacer un hospital y si el río, por ejemplo, que está a la par, no va a afectar, digamos, que se vaya a inundar el hospital o algo. Buenos días. Sí, nosotros, como le digo, hicimos algunos estudios preliminares, no digamos los que hacemos para proyectos, ¿verdad? No tan profundos, sino estudios para una posible ubicación del centro, ¿verdad? ¿Cómo nace? No podría decirle. A nosotros nos indican las autoridades superiores, hagamos un análisis del terreno, entonces para que demos un primer criterio respecto a una ubicación funcional de un establecimiento de salud. La legisladora Paulina Ramírez de Liberación Nacional lamentó que se está atrasando la contratación, aunque ya existen muchos informes que justifican la construcción, y consultó por qué están atrasando el proceso. ¿Por qué están atrasando el proceso? Es una orden superior. No le preocupan las vidas que se pueden poner en riesgo a partir de este atraso. A mí me gustaría que por favor me explique esto primero, siendo usted parte de todo el proceso y que usted está clara que se llevó a cabo todos los estudios necesarios, porque usted los conoce y estoy clarísima porque la recuerdo muy bien dentro del proceso, entonces me gustaría que me lo diga. Sí, doña Paulina. Bueno, en ese momento mi participación fue desde la gerencia médica, ¿verdad? Que como directora de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, me correspondió dirigir el estudio de oferta y demanda del Hospital de Cartago, efectivamente, en el 2014. ¿Qué es lo que lleva? Bueno, lleva todo nosotros lo que hacíamos en ese momento era todo el tema de la oferta de servicios, o sea, cuántos especialistas, cuántos quirófanos, cuántos consultorios, etcétera, ¿verdad? O sea, la parte propia de la oferta de servicios de salud, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no tuvimos que ver nada con el tema del terreno, ni estudios técnicos propios del terreno, ¿verdad? Sino que nuestra participación siempre fue desde la oferta de servicios de salud, ¿verdad? Con respecto a si alguien nos ha indicado el atraso o no, ¿verdad? Categóricamente nadie nos ha dicho atrasemos el proceso de Cartago de manera intencional, ni mucho menos. La gerente de infraestructura manifestó no tener dudas sobre el informe de la auditoría interna, contraria a la posición de la presidenta de la institución, María Marta Esquivel, ante consultas de la diputada Ramírez en anteriores audiencias. ¿Y usted considera que son oficiales? ¿Tiene alguna duda? Sobre estos estudios realizados? No, son estudios que realizan diferentes instancias técnicas. No tiene ninguna duda. No. Le agradezco porque pareciera que las autoridades superiores sí tienen algunas dudas y en contra de los estudios técnicos
de profesionales serios y además de instituciones tan serias como el CETENA, que ya dieron la viabilidad ambiental. Pilar Cisneros del oficialismo preguntó a la gerente de infraestructura cuál es el criterio que tiene del terreno donde se construiría el hospital. Doña Marielo, ¿cuál es su criterio técnico sobre el terreno actual del hospital? ¿Qué piensa usted acerca de ese terreno? El terreno, como lo dicen los diferentes documentos, tiene los diferentes estudios técnicos, ¿verdad? Tiene una lista de estudios técnicos que señalan ya los resultados que el señor diputado ha mencionado, ¿verdad? Como Cartaga, ¿por qué nosotros pensamos pensamos no porque no soy yo pero ¿por qué las autoridades me han indicado buscar otro terreno? Bueno, para buscar una solución más cercana a la población, pero eso no quiere decir que nosotros estemos desechando el terreno. Por eso, esa era mi siguiente pregunta, ¿por qué cree usted que entonces ha habido tanta resistencia por construirlo ahí? ¿Qué motiva esa resistencia? No podría contestar cuáles son los motivos de las diferentes personas que han indicado que se tiene que construir ahí. La gerente de infraestructura indicó que lo que hace falta para adjudicar la obra es la recomendación técnica que se hará el próximo 27 de noviembre. Oposición afirma que el gobierno se lava las manos en la lucha contra el narco y el crimen organizado y advierten problemas en iniciativas convocadas por el Poder Ejecutivo. En conferencia de prensa, el Poder Ejecutivo anunció el lanzamiento de la política de seguridad en la que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, comunicó el retiro de los proyectos de interés del gobierno y la convocatoria de los temas impulsados por la oposición, echando toda la responsabilidad a la Asamblea Legislativa. Ante las afirmaciones del mandatario, los legisladores criticaron la decisión, aduciendo que la política de seguridad es total resorte del Poder Ejecutivo. Es usted el responsable de haber dado una política de seguridad pública desde que inició el gobierno y no año y 6 meses después. ¿Cuál era la dirección en seguridad para la lucha contra la delincuencia? ¿Cuál era el rumbo? ¿Cuál es la ruta que usted ha trazado durante este año y 6 meses? ¿Se da cuenta, señor presidente, que el vacío está en usted y no está en ninguna otra de las instituciones? Es usted el líder, es usted quien tenía que señalar el camino, es usted el presidente, es usted quien tenía que plantear las soluciones. Y respetar la separación de poderes, renunciar no son sus potestades, sus obligaciones constitucionales, y no solo constitucionales. El artículo 1 de la Ley de Policía dice: al presidente de la República y al ministro del ramo les corresponde tomar las medidas necesarias para garantizar el orden, la defensa y la seguridad del país. No puede el presidente renunciar y decir que a partir de ahora va a hacer conferencias de prensa culpando a la Asamblea Legislativa por los asesinatos que ellos, con su criterio, definan que son por la falta de aprobación de leyes. Me parece que el señor presidente hace nuevamente un discurso incendiario, no acepta la responsabilidad que tiene como Poder Ejecutivo sobre todos los problemas de inseguridad que tiene el país en este momento, desconvoca proyectos, convoca proyectos malos. Yo creo que ya es hora de que el señor presidente de la República y el Poder Ejecutivo asuma su responsabilidad y colabore con el Poder Judicial y con lo que nosotros podamos ayudar en el Poder Legislativo para solucionar esta crisis. Nosotros y nosotras en ningún momento pretendíamos archivarle todos los proyectos al Ejecutivo, todo lo contrario, pues habían algunos que sí eran rescatables, en los cuales ya habíamos aprobado un texto sustitutivo, como era el caso de intervención de telecomunicaciones, y pues también estábamos pidiendo que se convocasen algunos de los proyectos que habíamos dado como sugerencia al Poder Ejecutivo para que convocase los que consideraba pertinentes. No obstante, pues hoy tenemos este lastimoso acto donde vemos que el presidente básicamente se da un autogolpe de Estado. La oficialista Pilar Cisneros asegura que el gobierno no se está lavando las manos al trasladar la responsabilidad a los diputados. No es lavarse las manos y no es darle la seguridad al poder legislativo.
El Poder Ejecutivo ejecuta las acciones de seguridad y las va a seguir ejecutando con absoluta precisión. Por ejemplo, el Centro de Control y Monitoreo, que eso va a servir increíblemente. Y se anunciaron todas las acciones posibles que el Ejecutivo va a implementar. ¿A quién le corresponde las leyes? ¿A quién le corresponde modificar las leyes? Al Congreso. Entonces, el Ejecutivo sugirió, al Congreso no le pareció, ahora el Congreso asume plena responsabilidad sobre todos los cambios que se requieren en la legislación nacional para poder combatir al crimen organizado y al narcotráfico. En la lista de proyectos de interés de la oposición resaltan el 23.806, ley para fortalecer los juzgados de flagrancia para garantizar el enjuiciamiento oportuno de los delincuentes, el 23.642, ley de prevención de la violencia en personas menores de edad y personas jóvenes, 24.028, ley para sancionar el reclutamiento ilícito de personas menores de edad, el 23.714, ley para el enjuiciamiento de las causas declaradas como narcoactividad y sus manifestaciones criminógenas, el 23.575, ley para la regulación y sanción del delito de préstamo gota a gota, y también el 23.978, ley para asegurar el destino de recursos del impuesto a las personas jurídicas para la inversión en seguridad. La presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, también se refirió a lo señalado por el mandatario. En la comunicación que dio a la población, el señor presidente en este día cometió graves errores en la forma en que se dirige a la Asamblea Legislativa y a la Comisión Legislativa. Desconvocar sus propios proyectos es desconocer que eran inútiles. Tratar de criticar y convocar únicamente los que nosotros habíamos establecido como prioritarios por las 6 fracciones equivale a negar que tienen el conocimiento y la preparación. Pero lo más grave de todo es la forma en que se dirigió a la Asamblea Legislativa y la renuncia a sus facultades como presidente de la República establecidas claramente en el artículo 149 y 139 y 140 de la Constitución Política. Los diputados externaron su preocupación por los datos históricos que revelan más de 800 homicidios en lo que va del año y se comprometen a impulsar una agenda de 30 proyectos que incluye reformas a penas, modernización y reestructuración de las policías y legislación nueva para atacar el narcotráfico y el crimen organizado. Diputados de varias fracciones advirtieron que los proyectos que han sido convocados por el Poder Ejecutivo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico tienen problemas de inconstitucionalidad y de técnicas legislativas. Esto luego de que fueron retirados todos los proyectos convocados en esta instancia legislativa, excepto el expediente 23.689, reforma a los artículos 7, 88 y 88 bis y 88 ter de la Ley 7530 de armas y explosivos y sus reformas que fue rechazado por la Comisión. A este expediente se le presentó una moción de texto sustitutivo, sin embargo, varios diputados alzaron la voz explicando que la iniciativa cuenta con errores incluso de legalidad. Alexander Barrante del oficialismo comentó que se han propuesto algunos proyectos y se han hecho esfuerzos para contener la ola de delincuencia en el país, pero esos esfuerzos son en vano si no se le da el apoyo a esas propuestas. Aquí en este proyecto se están tratando de contener delitos a quienes portan armas, delitos contra la violencia, contra la mujer, también contra autoridades públicas. Estamos tratando de evitar la aportación o la tenencia ilegal de armas y la aportación ilegal. Me parece a mí que en este sentido conversaron en una reunión ayer con la ministra de la Presidencia y se llegó al acuerdo de la necesidad y la urgencia de estas leyes. Se llegó al acuerdo de mantener, de darle seguimiento. Por el orden, Presidenta. Trámite. Presidenta, por el orden, don Asante, perdón. Es que no se habló en ningún momento de este proyecto, para que por favor no incluya cosas que no se hablaron ayer. Bueno, en eso se lo acepto, don Gilbert, porque en realidad yo no estuve en la reunión, pero sí me comunicaron que se habían hablado de la posibilidad de mantenerlo y darle trámite a este proyecto porque es necesario. El diputado Gilberto Campos, de Liberal Progresista, señaló que los proyectos que estaban en la vía de conocimiento de la Comisión
y que retiró el Ejecutivo tienen problemas de legalidad y de técnica legislativa, así como problemas de constitucionalidad. Ya lo habíamos adelantado desde abril de este año, cuando se presentaron esos proyectos, que tenían serias deficiencias. Como sigue manteniendo serias deficiencias este texto sustitutivo, y el cual no voy a poder votar a favor. Y les voy a decir por qué. Este texto sustitutivo que se está conociendo en esta moción, recuerden que estamos discutiendo la moción de texto sustitutivo, ¿ok? Bien, vamos a enfocarnos en el texto de la moción como tal. Yo no voy a poder votar a favor de este texto sustitutivo por varias razones. Una de las cuales tiene que ver con que se continúa con una violación a la presunción de inocencia contenida en nuestra Constitución. En el inciso B, donde se dice que las personas elevadas a juicio no pueden portar armas. El legislador Gilbert Jiménez de Liberación Nacional coincidió que los proyectos que presentó el Poder Ejecutivo tienen problemas de constitucionalidad, por lo que no es la Asamblea Legislativa la que ha trazado las iniciativas. Y quiero decir como parte de la discusión que desde el día de ayer y hoy también, estuve con los compañeros, con doña Mil, con doña Jenny, con asesora, le dije a mi asesora, Carol también, que hablara con los otros asesores, pues para que también supieran que estábamos haciendo las correcciones que por lo menos yo había planteado, en busca de lograr que este proyecto pues tenga alguna posibilidad. No soy experto ni mucho menos, pero por lo menos habían algunos cambios que yo desde un momento había establecido y le había dicho a muchos de ustedes que conforme estaba el informe y el texto sustitutivo yo no estaba de acuerdo. En razón a la voluntad y a la colaboración y a la apertura que se dio en la subcomisión, y yo quiero agradecerle a doña Gloria, a don Jorge también, como diputados, y Marcos, que me ayudó también, estuvimos en esto, Carla y los otros compañeros, asesores y asesoras, Yamil, que dentro de eso se fue construyendo, digamos, el texto sustitutivo, que definitivamente, bien lo dice don Gilberto, muy probablemente sí, viene a regular los regulados. La diputada Gloria Navas, de Nueva República y presidenta de la comisión, indicó que el Poder Ejecutivo no ha encontrado el mejor idioma para comunicarse con la Asamblea Legislativa ante la problemática que existe de inseguridad sin poner los ojos en la prevención. Debemos actuar esta comisión que es tan importante, tan especializada. Una comisión que tiene la representación de los 6 partidos políticos. Todos los que estamos aquí creo yo que somos diputados respetables, capaces y muy conscientes de esta situación. Ciertamente ayer se dio una reunión interesante donde había varios funcionarios del Poder Ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio de Justicia, del ICD y de parte de nosotros también. Me pareció que en medio de las discusiones fue una discusión de altura, en el sentido de que hubo respeto, pero tampoco yo puedo haber valorado que lo que salió de ahí fue algo muy positivo para atender la emergencia que tenemos a este nivel. Contralora anuncia a diputados que ordenó finalizar 7 contratos con el SINART. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, anunció a los integrantes de la Comisión Especial Investigadora de las Contrataciones del SINAR que emitió órdenes para finalizar 7 contratos realizados entre el 1 de diciembre del 2022 y el 24 de septiembre del 2023. Esto con fundamento en las disposiciones establecidas en la Ley General de Contratación Pública. Acosta Zúñiga agregó que está analizando 109 contratos por entes de derecho público con el SINAR, 71 de ellos durante el 2022 y 38 durante el 2023. Estos contratos fueron fundamentados en el uso excepcional del inciso B y D del artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública, en los cuales no consta actividad en la fase de ejecución.
La Contralora les advirtió que en futuras contrataciones en las que se pretende el uso de las excepciones reguladas en dicho artículo, deberá asegurarse la observancia de los requisitos generales y específicos dispuestos en la ley y su reglamento. La diputada liberacionista Dinora Barquero consultó a la jerarca sobre la valoración en relación a la actual administración del SINAR. Bueno, yo diría que ha sido desafortunada la gestión en algunos aspectos, porque se han, digamos, realizado inobservancias a las normas técnicas y a las sanas prácticas. Ante las dudas y cuestionamientos de la diputada oficialista Ada Acuña sobre el impacto de la ley de contratación pública, la Contralora defendió que todas las contrataciones tienen que apegarse al ordenamiento jurídico. Fue la voluntad del legislador que toda la institucionalidad formara parte, tuviera que cumplir la Ley General de Contratación Pública, independientemente de que estuvieran o no en competencia. La ley lo que busca es precisamente eso, que todas las contrataciones en el Estado costarricense se hagan bajo el mismo régimen. La presidenta de la Comisión La Socialcristiana, Vanessa Castro, dejó en clara la distorsión que se ha presentado con la agencia de publicidad del ente estatal. Una cosa es el sistema en sí, la radio, la televisión, y otra muy diferente, la agencia del SINAR. Evidentemente la distorsión y esta situación que se está dando es porque es una empresa pública en competencia efectivamente, pero son los dineros públicos los que están en juego, por más empresa pública de que se trate. Y la agencia fue creada para generarle oxígeno al SINAR, pero evidentemente no podemos crear un monstruito que se libere de todas las leyes y se convierta en lo que hoy se está convirtiendo, que es un festín de tipo económico. Esto lo digo yo, señora Contralora. La comisión acordó pedir al plenario legislativo la ampliación por 90 días más del plazo para continuar con la investigación y poder remitir el informe respectivo al plenario legislativo. El plenario legislativo alza la voz en contra de la violencia contra las mujeres. Los diputados realizaron un debate reglado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La diputada Carolina Delgado aseguró que el cambio social no se ha dado porque a hoy no se puede garantizar una vida sin violencia para las mujeres. Según datos recopilados por el Observatorio de Violencia de Género entre el 2017 y 2021, más de 247,000 mujeres solicitaron medidas de protección debido a diversas formas de agresión, lo que equivale a un promedio de 136 solicitudes diarias. Sin embargo, en nuestros tribunales solo 1,000 casos llegan a juicio y únicamente entre 400 y 500 resultan en sentencia condenatoria. Esto solo evidencia la inoperancia del sistema, porque como mujer no tengo las condiciones para defenderme. El diputado Jorge Dengo describió el proyecto de ley que presentaron sobre el acoso predatorio como un delito. Este tipo de acoso que va más allá de lo digital y afecta la vida diaria de muchísimas mujeres debe ser tratado con la seriedad que merece. La tipificación de este delito enviará un mensaje claro de que la sociedad no tolerará la violencia de género en ninguna de sus formas, contra ninguno de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, es lamentable que a pesar de que las diputadas en la Comisión de la Mujer dictaminaron de forma unánime el proyecto, el Poder Ejecutivo no lo haya convocado para este periodo. La diputada Paola Nájera presentó un video con lo que llamó ataques de mujeres a mujeres. No es que estamos promoviendo con palabras la no violencia contra las mujeres, pero con acciones estamos haciendo violencia contra otras mujeres. ¿O es porque por ser el primer poder de la República se vale quebrar el principio de la no violencia, que rechaza el uso de esta para lograr cambios y la aplicamos contra mujeres que ejercen cargos públicos como ministras y presidentas ejecutivas? ¿Dónde dice que nosotros, por ser diputados, podemos aprovecharnos de esta investidura para ofender a las mujeres que nos adversan políticamente y convertirlas en blancos de ataques personales, de malos tratos y hasta de malacrianzas? ¿O es que defendemos a las mujeres aplicando sororidad selectiva? La parlamentaria Dinora Barquero refutó las declaraciones de Nájera.
No puedo dejar de manifestar aquí la ironía, la incongruencia. De verdad que han hecho el curso de teatro y de la mentira y sin miedo, sin vergüenza, sin dignidad, siguen utilizándolo. Hoy se habla aquí y se pone a algunas diputadas a censurarlas, según ellas. Pero ¿por qué no levantan la voz? ¿Por qué no se paran? Y aquí en el plenario defienden a Natalia Díaz, cuando hoy le gritaba desaforadamente Rodrigo Chávez. Eso sí es violencia del macho agresor contra una mujer. También la legisladora Vanessa Castro se sacudió de las acusaciones de la diputada. Porque lo que hoy hizo la compañera fue un acto de violencia hacia nosotras las mujeres. Ustedes vieron a quién se dirigió el accionar de ella, a las mujeres precisamente en el día que hablamos sobre la no violencia. Pero hay algo que me preocupa todavía más. Dijo la compañera, tenemos que dar la ofrenda de autorregularnos y autocontrolarnos. ¿Cuándo se le dice a un hombre que se autocontrole y autoregule? Nunca. Y si creen que 27 mujeres, porque las incluyo a ellas también, debemos autocontrolarnos y autorregularnos, están muy equivocados. Según datos de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Se calcula que a nivel global 736 millones de mujeres, casi una de cada 3, han sido víctimas de violencia física y o sexual al menos una vez en su vida. La congresista Olga Morera explicó que se debe rescatar la identidad que caracteriza a las mujeres y luchar para que los proyectos de ley ayuden a disminuir las brechas de exclusión económica y social. Es importante que, como primer poder de la República, tengamos entre otros los puntos más relevantes de la agenda, el compromiso de rescatar la identidad real de la mujer. La violencia que tenemos en el país es alarmante. Vemos a diario los noticieros, en las redes sociales y en las estadísticas sobre el aumento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Los casos de femicidio son cada vez más y nos muestra la violencia en su máxima expresión, con falta de respeto y de amor hacia la figura de la mujer. La parlamentaria Rocío Alfaro explicó que la violencia se manifiesta para cada mujer a través del trato discriminatorio, la negación de oportunidades y las obligaciones impuestas. Es el patriarcado. No nacemos, nos hacemos en un proceso histórico. Recientemente, a Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard, se le otorgó el Premio Nobel de Economía por sus estudios pioneros sobre la brecha de género en el mercado laboral. Eso es ciencia social al servicio de la necesaria revisión de las desigualdades que construye nuestra sociedad. No es natural, señoras y señores, es histórico y también es violencia. Cada 25 de noviembre el mundo reclama la erradicación definitiva de la violencia contra la mujer. Tras investigación, diputados aprueban informes sobre atrasos en la ampliación de la autopista Florencio del Castillo. Reformar la ley de expropiaciones y realizar una revisión integral de la ley de concesiones de obra pública son parte de las recomendaciones incluidas en el informe aprobado por la Comisión Especial de Cartago sobre la ampliación de la carretera Florencio del Castillo. Además, piden al Ministerio de Obras Públicas entablar los procedimientos tendientes a sancionar al consorcio H. Solís, La Estrella, por $10.000 por los atrasos en la entrega parcial del proyecto Tarada-Lima, a no alcanzar al menos el 35% de avances en el proyecto en el 50% del plazo estimado de la obra. Solicitan al Ministerio Público determinar si el exministro Rodolfo Méndez Mata, las personas indagadas en el caso Cochinilla y o funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones incurrieron en posibles delitos que derivan en ser elevados a juicio e incorporados en el expediente relacionado con el caso Cochinilla. El jefe de la fracción del Partido Unidad, Alejandro Pacheco, resaltó la importancia que tiene esta vía tanto para la población de Cartago como para el resto del país, al tiempo que cuestionó la falta de coordinación para poder desarrollar obras de infraestructura. Justamente el informe nos da
una luz sobre los atrasos, sobre costos, riesgos legales e infraestructura que rodean a este proyecto esencial para el país y nuestra provincia de Cartago. Además, realiza algunas propuestas para evitar estos inconvenientes. No obstante, adicionalmente a lo que establece el informe, junto con la diputada Paulina Ramírez, sugerimos que el análisis normativo al que se debe abocar esta Asamblea Legislativa que no se limite a la ley de expropiaciones y a la ley de concesión de obra pública, sino que abarque en general la normativa relacionada con expropiaciones, contratación pública, construcción de obra pública y concesión de obra pública. También es necesario estudiar la introducción legal de la figura de la cláusula de valor actual neto, que es el VAN, que pese a que el informe la menciona, finalmente no fue incluida en las recomendaciones. Mauricio Alvarado de Nueva República resaltó los problemas que generan los atrasos en la ampliación de la vía. Cartagineses duran hasta 3 horas para llegar a la casa o al trabajo, decía un titular de un medio de comunicación hace unos días. Es decir, estamos hablando de 6 horas diarias, compañeros, trasladándose de sus hogares a sus trabajos, es decir, pasan hasta 30 horas semanales en carretera. Pierden más de un día entero a la semana gracias a la falta de planificación y de ejecución. Qué tristeza y qué relajo, ¿verdad que sí? ¿Qué podrían hacer los cartagineses en esas 30 horas que pierden? Podrían pasar tiempo de calidad con sus familias, podrían dedicar esas horas para estudiar, podrían dedicarlas para emprender, para ganar un dinero extra también. Entonces, se está viendo perjudicada también la economía, no solo de Cartago, sino de todo el país. La legisladora Rocío Alfaro, del Frente Amplio, comentó que se demuestra que se buscó estafar al Estado. Referirse a este informe es motivo de una gran reflexión y debemos de agradecer muchísimo a los compañeros de la Comisión Especial de Cartago, particularmente agradecerle al compañero Antonio Ortega Gutiérrez, quien hoy no nos puede acompañar, pero que nos ha hecho llegar información que nos debe obligar a discutir sobre cuál es el estado y el futuro de la obra pública en nuestro país, porque esto que sucede con la autopista Florencio del Castillo no es más que una evidencia tangible del estado bochornoso de la decisión, del estado de las decisiones de nuestro estado sobre la obra pública. A ver, quiero referirme, ¿cómo es posible que un proyecto empiece calculándose en 340 millones por 24 kilómetros y termine en 22 kilómetros calculado en 487 millones? ¿Cómo es posible que se calcule inicialmente un costo de 14 millones en expropiaciones, continúe por decir que son 50 millones a medio camino y termine por asegurarse que es de 80 millones al final? Joana Obando, del Partido Liberal Progresista, criticó el estado de la Florencio del Castillo. La deplorable ruta Florencio del Castillo, que pues nunca se ha terminado de concluir y parece que duerme en el sueño de los justos. Yo viajo muy regularmente en autobús, porque tampoco el sistema de tren es muy bueno, honestamente, y para viajar desde el tren en Paraíso tengo que tomar el de las 6 de la mañana, entonces prefiero coger el bus y realmente es caótico. O sea, esto no es una experiencia que me contaron, que yo escuché, es la que yo vivo, tanto de ida como de regreso. Son 2 horas y media en ese bendito bus, y de regreso depende de las horas en que uno tome el bus de Paraíso, así va a ser el tiempo que uno demore. Y realmente uno lo que pierde ahí es vida familiar, vida social, vida laboral. La diputada de Liberación Nacional, Paulina Ramírez, resaltó el sentimiento de frustración e impotencia que tienen los pobladores de Cartago. Creo que a la mayoría de los diputados de Cartago nos une el mismo sentimiento de dolor, de molestia, de frustración, al encontrar un denominador común en la situación que se vive en nuestra provincia, que para el gobierno las y los cartagineses no son prioridad. Lo hemos visto con la necesidad de un nuevo hospital de Cartago y también con el tema de infraestructura vial, como es en este caso. La Florencio del Castillo, una arteria vial fundamental para no solo el desarrollo de Cartago, sino también del país. Y que, por cierto, el gobierno no debe olvidar
las obras complementarias necesarias para el nuevo hospital de Cartago, que requiere de vías de acceso cercanas acorde con los proyectos de esta magnitud. Precisamente esta tarde conocemos el informe sobre múltiples retrasos, sobre costos, riesgos legales y de infraestructura, así como los problemas de avance en el proceso de ampliación integral del corredor vial San José-Cartago. Paola Nájera, del oficialismo, señaló que la afluencia del Castillo es estratégica para el desarrollo de la provincia. La infraestructura de un país desempeña un papel fundamental en su desarrollo económico, social y político. Cuando un gobierno como este se compromete a mejorarla, está dando un paso crucial hacia el fortalecimiento de la nación. Por eso hoy acordamos realizar un debate reglado para analizar el contenido del informe de la investigación que inició en agosto de 2022 por parte de la Comisión Cartago sobre el proyecto de construcción del corredor vial San José-Cartago debido a atrasos, sobrecostos y problemas de avances. Como diputada de la provincia de Cartago entiendo que la Florencio del Castillo es estratégica para el desarrollo de la provincia. En las últimas administraciones ha sido una práctica común prometer cambios relevantes que debido a malas decisiones guiados por un interés particular más que por uno colectivo, al terminar los 4 años simplemente no se cumplen. Esta ruta lastimosamente no ha sido la excepción. La limitada inversión histórica de gobiernos anteriores en esta vía ha imposibilitado la capacidad de brindar un buen servicio a los más de 70,000 vehículos que la transitan diariamente y constituye un riesgo debido al mal estado de los puentes y pasos a desnivel. Los legisladores coinciden en la necesidad de que las obras sean finalizadas para el beneficio de los cartagineses. Diputados aprueban el plan de gastos del 2024 por 12.6 billones de colones que genera recursos para seguridad pública. Con los votos en contra de la fracción oficialista, 45 diputados dieron su aval al plan de gastos del gobierno para el 2024, que incluye una serie de modificaciones que fueron aprobadas en la Comisión de Asuntos Hacendarios para otorgar 20,000 millones de colones al Ministerio de Seguridad Pública y al Organismo de Investigación Judicial para combatir la criminalidad en el país. El diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio cuestionó la decisión de los representantes de gobierno. La fracción de gobierno acaba de votar en contra del presupuesto para el año 2024 y yo quiero explicar la razón por la que lo hace. Lo que ocurre es que existe una situación. Si los dictámenes al presupuesto, si el dictamen que fue emitido de manera mayoritaria por la comisión se rechazaba, se echaba atrás el aumento de inversión en seguridad, se echaba atrás el aumento de inversión en educación, en infraestructura vial, en desarrollo comunal, aumentos todos aprobados por las fracciones de oposición en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Entonces, para que quede bien claro, la fracción de gobierno votó en contra de aumentar la inversión para combatir la inseguridad en este país. Que quede bien claro, eso es lo que significa el voto que acabamos de ver. El diputado liberacionista Luis Fernando Mendoza también cuestionó la decisión de la fracción oficialista. Señor presidente Rodrigo Chávez, su fracción votó el presupuesto en contra, le dejó la responsabilidad a los diputados de oposición. Claro, yo soy vehemente, a algunos no les gusta como son mis discursos, pero ¿cómo no va a ser vehemente esto? Esta situación, compañeras y compañeros costarricenses, ¿cómo se justifica esto? Dejarle la responsabilidad a la oposición. En defensa del actuar, la jefa de fracción Pilar Cisneros sostuvo la decisión que tomaron. Porque nosotros presentamos un informe de minoría, un informe responsable que no le quita la partida de intereses y de pago responsable de la deuda la suma de 58,000 millones de colones. Por eso lo votamos en contra y porque como ustedes aprobaron el de mayoría, ya no vamos a ver el de minoría.
Véalo y créalo. ¿Por qué? Porque este es un gobierno responsable, porque por primera vez en los últimos 15 o 20 años, diputado Mendoza, este presupuesto se financia con menos del 40% de más deuda. Nosotros no queremos hipotecar el futuro de los costarricenses, de las futuras generaciones con más y más deuda, y por eso actuamos responsablemente. Uno de los cambios aprobados pretende autorizar la emisión de títulos valores de deuda interna por 5.980 millones. También se rebajan ese mismo monto de la subpartida 80.208 de amortización de deuda externa y se aumenta un total de 11.961 millones para el OIJ, que le permitirá crear 31 plazas de oficiales de investigación y 230 plazas de investigadores 2. También se aprobó trasladar 8.000 millones de colones que serán utilizados por el Ministerio de Seguridad Pública para crear 300 nuevas plazas, así como los recursos que serán utilizados para gastos de combustible, viáticos y equipos del Ministerio. Asimismo, también se dan 6.000 millones para la creación de puestos mediante decretos ejecutivos de jueces, fiscales y defensores, así como para financiar el equipo de transporte del OIJ. Los legisladores también inyectaron más de 30.000 millones de colones para infraestructura educativa, programa Avancemos y becas para estudiantes de escasos recursos. Dentro de las modificaciones que fueron incluidas al plan de gastos, se encuentran 4.000 millones que serán utilizados en infraestructura y equipamiento del sistema educativo. También se incluyeron 2.000 millones a Limas para financiar el programa Avancemos, 3.500 millones para Dinadeco, así como una transferencia corriente a las asociaciones de desarrollo y 9.500 millones para la atención de la infraestructura vial del MOP como transferencia de capital a las municipalidades. Otros de los montos que serán asignados para el próximo año son 6.000 millones al CONAVI para el mantenimiento de vías. Y finalmente los legisladores aprobaron 5.000 millones de colones para la adquisición de terrenos de la nueva carretera a San Carlos. Hasta aquí Asamblea Legislativa Noticias. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Los esperamos la próxima semana. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.